Siento un orgullo profundo de esta tierra querida, de sus ríos y mares. Hay montaña divina, que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Ser diferente es nuestra potencia, la libertad es nuestra esencia. Estar unidos por la región es nuestro sueño, nuestra pasión. Que la risa no falte, la pasión y el amor, y que nuestra vida sea el más grande valor. Es el momento de Antioquia, de nuestra gente, de nuestra vida, de nuestra tierra. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Es la experiencia, es la amistad, la transparencia. Antioquia, Antioquia, Antioquia más. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Antioquia es mi región, unidos de corazón. Antioquia es mi pasión, sí, sí, sí. Unidos. Gobernación de Antioquia. Un saludo muy especial a todos los antioqueños y antioqueñas que se conectan a estas transmisiones especiales que hemos preparado desde la Secretaría de Salud del departamento sobre el proceso de vacunación en Antioquia. Nuestro compromiso es hacer pedagogía, informar bien y resolver las inquietudes de los ciudadanos. Reiteramos el mensaje principal: cuidarnos y vacunarnos. Es un mensaje de esperanza y prudencia porque este proceso es gradual y debemos mantener todas las medidas de autocuidado. Y hoy tenemos un tema trascendental: la vacunación en adultos mayores, los mitos y realidades. Y por esto hemos invitado al profesor Sigifredo Ospina. Él es médico, microbiólogo y epidemiólogo de la Universidad de Antioquia. Muy buenas tardes. Cordial saludo, muchas gracias a todos por acompañarnos. También saludamos a Carlos Velázquez, él es médico epidemiólogo de la Secretaría de Salud del departamento. Muchas gracias. El mensaje de cuidarnos y vacunarnos, la ciencia y la academia se unen para resolver mitos y realidades. Bueno, y para dar comienzo con un contexto global, vamos a presentar algunas cifras. El total de infectados por COVID-19 en el mundo son 116 millones. Los fallecidos son 2.600.000 personas en el mundo. Hemos logrado avanzar en un 2% de la población mundial en el proceso de vacunación. Ahora, en Colombia hemos aplicado 191.000 dosis y en Antioquia hemos aplicado 25.674 dosis con corte ayer a las 4 de la tarde. Y ahora, el tema específico del que vamos a hablar hoy. Hemos aplicado a adultos mayores de 80 años, recuerden, primera etapa, primera fase, adultos mayores de 80 años, 6.942. Y para que demos también un contexto de lo que significa ser adulto mayor, quiero preguntarles precisamente a partir de qué edad se considera una persona adulta mayor. Iniciamos, profesor Sigifredo. Bueno, realmente estas definiciones se han venido modificando debido a que hay un aumento en la esperanza de vida. Si bien antes se hablaba de que 60 o 65 años en adelante se consideraba un adulto mayor, hoy en día prácticamente estamos hablando de que el adulto mayor está por encima de los 80 años. Y precisamente para dar otro contexto, porque uno, bueno,
las personas mayores, los adultos mayores, tienen algunas comorbilidades y sienten algunas preocupaciones por las repercusiones o efectos de la vacuna. ¿Qué tan seguro es vacunarse a esta edad? Mateo, las vacunas son muy seguras. Hay que entender que a medida que vamos incrementando nuestra edad, nuestro organismo va sufriendo unos cambios que se consideran normales. Nos vamos volviendo mucho más frágiles y eso hace que nosotros tengamos inclusive mayor probabilidad de infectarnos y de tener algunas complicaciones si llegamos a sufrir de esta enfermedad. Bueno, en general se han priorizado las poblaciones de personas adultas mayores y en Colombia priorizamos también a esos gigantes de la salud. Pero yo quisiera también entender un poco por qué se prioriza a la población adulta mayor. Sí, muy bien. Han mencionado los dos grupos que están priorizados en este momento, los trabajadores de la salud de primera línea, indudablemente porque ellos están en un contacto directo, permanente con personas infectadas. Tenemos que protegerlos precisamente para que esta infección no pase a otros pacientes y a sus grupos familiares o a su entorno social. Y en el caso de los mayores de 80 años, porque son las personas más propensas a sufrir complicaciones y a morir por causa del COVID. Bueno, y especialmente hay unos efectos secundarios que ya hemos hecho alguna pedagogía a través de redes sociales que se pueden presentar con la aplicación de la vacuna. Estos efectos secundarios, hemos dicho, son pasajeros. Por ejemplo, puede ser dolor de cabeza, fatiga, algún tipo de resfriado. Cuando esto ocurre en una persona adulta mayor, ¿qué podemos hacer precisamente para no entrar a alarmarnos y entender que hace parte del proceso? Claro, Mateo, esa pregunta es muy importante. Todas las vacunas tienen efectos secundarios y esos efectos secundarios son esperados en su mayoría. Es de esperar que si yo vacuno a mi abuelo de 80, 81 años, es un procedimiento invasivo y eso le va a causar dolor. También es de esperar que a mi abuelo, cuando lo vacune, tenga un ligero hinchazón o un enrojecimiento que en las próximas 24 o 48 horas se va a perder. También es importante recordar que estas vacunas pueden causar algo de fiebre y esta fiebre se puede perder inclusive hasta el tercer día. Esto se maneja simplemente con acetaminofén, Mateo, con medios locales y rápidamente estos efectos se van a perder. Complemente el profesor. Muy importante ahí tener en cuenta que no se automediquen antes de la vacunación. En algunas oportunidades se ha recomendado que se tome algún analgésico antes de la vacuna para evitar sus consecuencias que ya menciona muy bien Carlos, pero en este caso la recomendación es que no utilicemos ni acetaminofén ni antiinflamatorios no esteroideos antes de la vacunación, porque pareciera que estos inhiben un poco el efecto de la vacuna. Más bien los vamos a utilizar en el momento en que presentemos la sintomatología. Y recordemos que hay personas que no van a tener síntomas relacionados con la vacuna o que son muy pasajeros o muy transitorios que no requieren medicación. Es muy importante también hacer una claridad sobre el proceso. Además de lo que significa la vacuna, también yo quisiera que le contáramos a los adultos mayores y a sus familias cómo es el proceso. A partir de un mensaje, de una llamada, cómo se dirige la persona hacia el centro de salud, ¿cómo es este proceso? Mateo, el proceso es muy sencillo. Ustedes, todos los colombianos, tenemos generalmente un asegurador, una EPS, actualizamos los datos frente a esa EPS y ellos le van a pasar el listado de esos pacientes a una entidad que nos va a llamar a vacunar. Entonces, estas entidades que se llaman IPS son los que nos van a dar y nos van a dar la fecha y la hora de la vacuna. Y cabe resaltar que el día de la cita a estas personas adultas mayores de 80 años es muy importante y se les recomienda que asistan con un acompañante, Mateo, a esa vacuna. Y cuando asistimos con una compañía, ya hemos visto en los noticieros algunas filas de las personas. ¿Cómo se ha definido esa logística para evitar precisamente que las personas tengan que esperar? ¿Es por turnos? ¿Cómo es ese proceso específico? Lo más importante es que el adulto mayor vaya acompañado con una sola persona, idealmente ese cuidador principal, precisamente para evitar que se presenten aglomeraciones.
a la entrada vamos a utilizar las mismas medidas de bioprotección que siempre hemos utilizado, el distanciamiento físico, pero las IPS tienen una logística ya establecida previamente para evitar aglomeraciones cuando estén llegando los pacientes a la vacunación. Hay salas de espera, hay unos sitios específicos y durante este proceso, la vacunación, que generalmente demora menos de 10 minutos, más 30 minutos que dura la observación, tenemos la posibilidad de que no se nos presenten esas aglomeraciones, Mateo. Bueno, doctor Sigifredo. Ahora, si hay dificultades de movilización o dificultades de tener ese acompañante, el adulto mayor puede solicitar su vacunación a domicilio. Y precisamente, en ese sentido, si el adulto mayor presenta alguna sintomatología, alguna enfermedad antes de vacunarse, podemos hacer un llamado sobre si se puede o no vacunar, si él de pronto presenta una gripa, si presenta algún tipo de malestar general, ¿puede o no puede vacunarse? Claro, esa pregunta es demasiado importante y vamos a tratar de dejarla muy clara en el día de hoy. En primer lugar, una persona enferma, sintomática, no debería vacunarse en ese momento, como no debería hacerse con un paciente hospitalizado. Pero aquí lo importante de aclarar es enfermo de qué. Es que yo sufro de diabetes, es que yo sufro de la presión y estoy enfermo de la diabetes, estoy enfermo no. Usted tiene una enfermedad crónica que está siendo controlada con medicamentos y en ese caso no tiene ninguna contraindicación para la vacunación. Pero si usted tiene fiebre, tiene malestar general o tiene algunos otros síntomas que incluso puedan ser sugestivos de COVID, lo que debe hacer en ese caso es diferir la vacunación, informar a quien le da la cita o a quien lo llama por teléfono de su sintomatología para que le reprogramen su vacuna. Entonces es muy importante aquí que no tengamos el miedo de que vamos a perder la vacuna porque no aceptamos el turno, no, realmente será reprogramada hasta que su situación se resuelva. Yo quisiera que ampliáramos, detalláramos y enfatizáramos sobre un detalle que nos acaba de dar el doctor Sigifredo y es cuando un adulto mayor no puede movilizarse hacia el punto de vacunación, vamos hasta su casa. Claro, Mateo. Las estrategias de vacunación que las hemos utilizado desde hace muchos años no cambian. Si tenemos una persona con movilidad reducida por cualquier circunstancia, pacientes en sillas de ruedas, abuelitos que utilizan estos bordones o caminadores y que realmente es muy difícil que accedan directamente a la IPS, podemos desplazar los equipos de vacunación de los municipios hasta la casa, hasta ese lugar de bienestar del anciano, así los que llamamos, para garantizarle la vacuna a todos nuestros adultos mayores. Ahora, yo quisiera que profundizáramos también en el tema de las comorbilidades y que le explicáramos muy bien a todos los antioqueños y antioqueñas por qué se escoge a los adultos mayores de 80 años para ser priorizados y qué tan riesgoso para un adulto mayor es tener COVID-19. Por supuesto, ya mencionábamos un poco en el sentido de que la persona mayor de 80 años es frecuente que presente ciertas comorbilidades que se asocian con mayores complicaciones y mortalidad en el caso de sufrir COVID, particularmente diabetes, hipertensión, problemas renales y problemas cardiovasculares. Mientras que si una persona joven o un niño se infecta y no tiene ninguna de esta enfermedad de base, su pronóstico es mucho más favorable. Pero en este caso, el adulto mayor pues tiene mucho más riesgo, no solamente de sufrir complicaciones, de ir a una unidad de cuidados intensivos o incluso de fallecer. En este sentido, ¿qué puede o qué le podemos recomendar a las familias que ya empiezan a enviar a sus hijos al colegio y en la casa hay un adulto mayor de pronto con algunas de las características que nos acaba de mencionar el doctor Sigifredo? ¿Cuál es esa recomendación? Porque bueno, a mi hijo no le da COVID o le da, pero no le afecta tanto, pero a mi abuelo o a mi padre puede que sí. ¿Cuál recomendación damos? La recomendación principal, ahorita que estamos nuevamente retomando clases presenciales,
seguirán siendo las de bioseguridad. El lavado de manos de manera frecuente, pero además, Mateo, es muy importante, en todos los espacios hemos hablado de lavado de manos, pero que sea a conciencia, los 30 a 45 segundos que siempre hemos explicado, lavar con jabón, no solamente con agua, y aunque parece una aclaración muy, muy sencilla, es quizás una y usted sabe, Mateo, que la mayoría de nuestros abuelos sufren o de la presión alta o del azúcar, toman medicamentos que pueden bajar mucho las defensas. Hombre, una manera muy sana de protegerlos es ponerme mi tapabocas cuando estoy compartiendo espacios con mi familiar. Y precisamente, bueno, Pero ese es otro motivo más para que nuestros adultos mayores se vacunen. A ellos los tenemos guardados, supuestamente encerrados, y todos los demás estamos saliendo y exponiéndonos a diferentes riesgos. Mientras que si logramos que ellos estén protegidos, pues por lo menos les vamos a evitar ese riesgo a ellos. Ahorita enfatizaremos pues que el hecho de que se haya recibido la vacuna no significa que ya nos podamos quitar el tapabocas o quitar todas las demás medidas, pero sí vamos a alcanzar un nivel de protección importante para estas personas que, entre comillas, han estado castigadas durante toda esta pandemia, guardados, tal vez recibiendo pocas visitas, pero resulta que las personas más jóvenes sí están saliendo a todos los sitios y poniéndolos en riesgo. Bueno, y como es nuestro compromiso hacer pedagogía, yo quiero que aprovechemos este espacio para que, por favor, presentemos cuál es el correcto uso del tapabocas. Ya hemos tenido mucho tiempo relación con esta herramienta de protección, pero yo creo que vale la pena que recordemos cuál es el correcto uso. Claro que sí. Mateo, mire, con el tapabocas vamos a cumplir nuestro primer aniversario con él. Tenemos que cuidarlo y tenemos que utilizarlo de manera adecuada. Usted y puede encontrarse con un tapabocas totalmente blanco o un tapabocas de otro color. ¿Qué es lo más importante, Mateo? Miremos cómo, y quiero que la cámara esté conmigo, estos tapabocas tienen unos bolsillos. Si usted se fija, estos bolsillos son para guardar nuestra saliva cuando nosotros estamos hablando. Entonces, ¿cómo es el uso adecuado? Lo voy a utilizar con los bolsillos hacia adentro. Voy a hacer lo siguiente, permiso, me voy a quitar perdón, y lo que voy a hacer es, cojo los elásticos, los llevo a mi cara, con los bolsillos hacia adentro, aquí usted va a encontrar una especie de alambre, lo voy a sujetar, que me quede anatómicamente a mi nariz, y voy a hacer un pequeño estirón hacia el mentón. Los tapabocas siempre deben de ir con los bolsillos hacia adentro para que la saliva que yo estoy botando cuando estoy hablando se queden depositadas ahí. Ahora, tan importante es ponerlo como quitarlo. Para la quitada voy simplemente a retirar el elástico hacia la parte interna, lo voy a doblar y lo voy a depositar en la caneca de la basura destinado para residuos biológicos. Entonces es muy importante, Mateo, utilizar de manera adecuada el tapabocas. Bueno, y yo agrego algo que ustedes aquí desde la Secretaría nos han insistido mucho, y es que cuando ocurre muy frecuentemente se nos empieza a bajar el tapabocas y la gente lo coge de un lugar que no es, porque precisamente nos estamos aislando ese espacio. Entonces la recomendación es ajustarlo nuevamente desde los elásticos, sí, ¿cierto? Pero hay una cosa, Mateo, muy importante, y es que la mascarilla no la debemos de tocar. Y si usted la va a tocar, lo ideal es que tenga las manos higienizadas, limpias. Lo puedes hacer con alcohol, lo puedes hacer lavándote las manos con agua y jabón, lo puedes hacer con alcohol glicerinado, pero tratar de evitar tocar la mascarilla simplemente haciendo el ajuste por los lados. Porque una manera de contagiarnos, además de la saliva, son los fomites, que quiere decir esos saliva que nos queda
y que después la vamos a tocar y de manera inconsciente nos tocamos la cara, los ojos, y es una de las maneras que tenemos de contaminar. Bueno, entonces, antioqueños y antioqueñas, es cuidarnos y vacunarnos. Esperanza y prudencia, porque este proceso será largo y será gradual, entonces debemos mantener todas las medidas de autocuidado. Nos preguntan, doctor Sigifredo, a través de redes sociales sobre los adultos mayores anticoagulados, los que tienen problemas en el tema de la sangre, ¿qué dificultad o qué recomendación hacemos para el tema de la vacunación? Desde que el paciente esté debidamente controlado con su medicación y asistiendo a sus controles, no tiene ninguna dificultad. Lo único es que tiene que advertir al vacunador que es anticoagulado, porque eso implica un poco más de tiempo de presión en el sitio de la aplicación de la vacuna. De lo contrario, no hay ninguna contraindicación para que sea vacunado. Ahondemos también en este tipo de enfermedades que pueden ser de alguna manera características de los adultos mayores. ¿Qué tipo de enfermedades pueden decirle a una persona, hombre, si usted tiene no puede vacunarse? Realmente podríamos decir que ninguna. Se ha hecho mucho énfasis en los temas de alergia. Realmente no es toda la persona que tenga una alergia a cualquier cosa. La mayoría de las personas tienen alergia a algo. Por lo tanto, son aquellas personas que han tenido una reacción alérgica severa, que ha comprometido su respiración o que ha necesitado ser hospitalizada, quien debe advertir al vacunador o consultar con su médico tratante la forma de proceder frente a la vacuna. Pero como esto ya se sabe, como esto ya está previsto, los organismos de vacunación están preparados para reaccionar adecuadamente cuando esta situación se presenta. Y aquí aprovecho para mencionar que una desventaja, digamos, que tiene Colombia es que la vacuna ha llegado un poco más tarde que a otros sitios, pero eso a su vez es una gran ventaja, porque ya en otros países se han vacunado millones y millones de personas y hemos podido darnos cuenta que es una vacuna segura. Por lo tanto, podemos ir con toda tranquilidad a vacunarnos y todas las precauciones ya están previstas. Por eso, cuando la persona se vacuna, debe permanecer por lo menos 30 minutos en el sitio de vacunación a esperar que no se presente alguna reacción adicional. Médico, y precisamente en este sentido, si a una persona la vacunan y entre la primera y la segunda dosis le da COVID, ¿es posible que le dé COVID-19 o le da COVID-19 o presenta síntomas de COVID-19? ¿Cuál es la sugerencia? Claro, eso es posible, porque con lo que estamos haciendo con la primera dosis es como cubrir la mitad de la protección. Con la segunda dosis estamos completando el resto de esa protección o de esa inmunidad, de tal manera que sí es posible que entre la primera y la segunda dosis tenga manifestaciones de COVID. Lo que debe hacer es lo que está recomendado durante toda la pandemia, aislarse inmediatamente, notificar a su EPS o a su IPS acerca de la situación y se procederá de la misma manera como se procede hoy en día con cualquier caso sospechoso que aparezca. Mateo, yo quiero complementarle al doctor algo muy importante, porque yo creo que se están preguntando, bueno, entonces yo voy a perder mi refuerzo, voy a perder mi vacuna. No, lo más importante es que esperemos entre el momento en que usted fue vacunado, le dio COVID y usted va a someterse a la segunda dosis, debe de haber pasado en promedio 30 días, 90 días, 3 meses. A los 3 meses voy a llamar yo como IPS a ese paciente para programarlo a su segunda dosis. Entonces no vamos a perder el refuerzo, Mateo. Carlos, y precisamente sobre este tema de los llamados a la vacunación, contemos, ¿es obligatorio? ¿Es gratis? ¿Quién me la pone? La vacunación en Colombia, al igual que en el resto del mundo, a través del Programa Amplio de Inmunizaciones, que llevamos más de 30 años, siempre ha sido gratuito. Este programa nos ha permitido el control de enfermedades tan delicadas como el sarampión. Las vacunas en Colombia son totalmente gratuitas y la vacuna del COVID no iba a ser la excepción. Entonces, no se
por dos y caemos de pronto algunos incautos en estas redes que realmente lo que buscan es quedarse con su dinero. Entonces es un llamado adicional, Mateo, porque la vacuna es totalmente gratis en Colombia. ¿Y es obligatoria o no? No es obligatoria, doctor Sigifredo. Definitivamente no es obligatoria, pero lo que sí quiero hacer el llamado de atención es que es primero una responsabilidad individual. Todos nosotros tenemos la obligación de cuidar nuestra salud y si tenemos una herramienta como una vacuna a nuestra mano, pues es responsabilidad acudir a ella. Y por otro lado es una responsabilidad social. En la medida que yo me infecte, puedo infectar a otras personas a mi alrededor y de esa manera pues estoy causando un daño que pude haber evitado acudiendo a una medida sencilla, pero muy efectiva como es la vacuna. Ahora, ¿cómo avanza el proceso de vacunación en Antioquia? Hablemos un poco de cómo estamos en temas de cifras y también importante, ¿cuánto tiempo puede transcurrir en la primera fase, en terminar esta primera fase y lo que se viene ya de la segunda fase, lo que han anunciado por parte del gobierno nacional? Y un tema que no hemos tocado aún, ¿dónde puedo averiguar si mi abuelo, si mi padre o las personas adultas mayores, dónde pueden averiguar si ya tienen la cita para la vacunación? Mateo, afortunadamente en Antioquia hemos llegado con la vacuna a los 125 municipios y eso realmente es una muy buena noticia y sabemos que la distribución que ha hecho la Secretaría Seccional de Salud y la Gobernación de Antioquia ha sido de manera muy equitativa y eso es lo primero que tenemos que saber. Lo segundo, hemos vacunado más de 6.900 adultos mayores de 80 años en todo el departamento, lo cual nos está diciendo que vamos a tener una reducción muy importante en el número de fallecidos. Esto, además del personal de salud que también hemos vacunado, es lo que hoy nos tiene contentos a decir que aún nos falta mucho, tenemos que seguir aflojando la mano porque todavía nos queda, hemos vacunado menos del 1% de la población antioqueña, pero ya arrancamos. Lo importante era que nos llegaran las vacunas. Hoy, a través de mecanismos multilaterales como COVAX, sabemos que nos van a ir llegando y a manera que vayan llegando los vamos a ir distribuyendo para que todos los municipios tengan la misma posibilidad de vacunar. Y por favor, ¿dónde consultan si ya pueden vacunarse? Bueno, existe un portal que se llama Mi Vacuna, que está disponible inclusive en la página de la Dirección Seccional de Salud, también en la página del Ministerio de Salud y Protección Social. Usted simplemente ingresa su nombre, sus datos personales y a usted le va a salir una alerta donde te dice en qué etapa y en qué fase está. Muchas personas nos dicen, Mateo, de manera frecuente, es que yo no aparezco en mi vacuna, ¿qué es lo que pasa? Pues simplemente que el gobierno lo que ha hecho es que las personas que van a estar en esta primera fase y en esta primera etapa son los que van a aparecer ahí en ese portal. Ahora, si usted tiene 80 años, 81 y en adelante y no aparece priorizado, te debes de comunicar con la IPS o con su asegurador mejor para que puedas actualizar los datos y que aparezcan en la plataforma. De todas maneras, la EPS tiene la obligación de localizar y notificar a la persona a vacunar, porque vamos a tener una serie de adultos mayores que no tienen acceso a estas posibilidades de un computador y a Mi Vacuna. Y adicionalmente, si no ha sido llamado y cree que ya puede haber sido su turno, puede llamar a su EPS para que le informen en qué proceso va su turno de vacunarse. Doctor, algunas personas han cuestionado el riesgo de la vacuna o han cuestionado la efectividad o lo que pueda ocurrir alrededor de la vacuna porque uno debe firmar un consentimiento. ¿Por qué se debe firmar este consentimiento antes de vacunarse? Para todo acto médico debe firmarse un consentimiento porque los medicamentos nunca están exentos de riesgo. Lo que pasa usualmente en nuestro país es que somos muy liberales con este tipo de cosas y entonces hoy se venden antibióticos libremente en las farmacias sin un consentimiento. Lo que se está buscando ahí es informarle a la persona pues, que se le está aplicando un medicamento que puede tener algunos efectos secundarios o algunas reacciones y que él acepta recibir ese medicamento a pesar de esos posibles eventos adversos. Ahora, no les estamos poniendo a firmar ni mucho menos una sentencia de muerte.
es simplemente para estas situaciones comunes que se presentan, pero por encima del consentimiento informado, lo que tiene que quedar claro es que la vacuna es segura, es como seguir más bien como un protocolo, digamos, para curarnos en salud con respecto a posibles consecuencias que pudieran presentarse. Lo otro es que apenas estamos iniciando con esta vacuna, que son vacunas totalmente nuevas y todavía no sabemos qué pueda pasar a largo plazo. Algunas vacunas manifiestan sus efectos a muy largo plazo, de tal manera que eso pudiera pasar. Sin embargo, ya llevamos un tiempo importante de estar aplicando estas vacunas sin que se haya presentado problemas mayores. Médico, ¿hay alguna recomendación para las personas antes de aplicarse la dosis? Buena pregunta, porque a veces nos llenamos como de temores o de preocupaciones y pensamos que hay que ir en ayunas a vacunarse. No, a veces vamos en ayunas es para un examen de laboratorio, para una glicemia en ayunas, para un perfil lipídico. En este caso no. Al contrario, yo recomendaría pues que vaya en un adecuado estado de alimentación y de hidratación, porque a veces por el mero susto y el mero temor de la vacunación pueden ocurrir bajas de presión de pronto o algún desmayo que puede ser más intenso cuando estamos en ayunas o cuando estamos deshidratados. Entonces no hay ninguna preparación previa para recibir la vacunación. Si estamos tomando medicamentos, nos vamos a tomar los medicamentos a los que estamos acostumbrados y vamos a realizar las actividades común y corriente. Además, porque la hora de la vacunación puede ser en cualquier momento del día, desde muy temprano hasta muy tarde, como seguramente lo vamos a hacer un poco más adelante para ampliar la cobertura. Médico Carlos, también hay otro tema que que debemos ser como muy rigurosos para que el proceso sea exitoso y es la actualización de datos. ¿Cuál es esa importancia y cómo pueden actualizar los datos las personas que en este momento nos están viendo? Mateo, una de las características principales es que sepamos dónde están ubicados. ¿Por qué? Porque usted puede que hace 2 meses se cambió de residencia, puede que esté viviendo en un municipio limítrofe con otro y entonces a usted le queda mucho más fácil ir a vacunarse a Yolombó, pero usted vive de pronto en Amalfi. Entonces, establecer muy bien la dirección donde usted vive y teléfonos de contacto, obviamente para que la EPS pueda contactarte y que puedas acceder de manera fácil y rápida al proceso de vacunación. Bueno, y también lo decía un poco ya el médico Sigifredo, pero reiterar el tema del acompañante, porque muchas personas que en este momento nos ven se preocupan porque no saben si pueden dirigirse o desplazarse con una persona, y usted también lo decía un poco al principio, pero aquí nos están preguntando nuevamente a través de redes sociales si es posible o no tener compañía para asistir a la aplicación de la dosis. Claro, Mateo, es muy importante. Estamos hablando de un abuelo, un adulto mayor, una persona de 80, 90, problemas de movilidad. La idea es que usted, que es la hija, el nieto o el cuidador principal, acompañe al abuelo durante todo el proceso, desde que están recibiendo la fila y hasta que estén en observación, para que usted también les ayude en su proceso, en el desplazamiento, en reclamar el carnet. O sea, la función del acompañante es muy importante en este proceso, pero recuerden que no podemos hacer aglomeraciones y no nos vamos a ir como en una fiesta porque van a vacunar a nuestro abuelo con las 4 o 5 nietas y los novios de las nietas. Y bueno, y ahora para dar un poco más de claridad sobre el tema yo creo que es importante que entendamos qué es una vacuna, cómo se logra este gran avance científico, cuál es ese proceso que se da para que también las personas estén tranquilas sobre los riesgos que implica y también sobre las seguridades y los respaldos científicos. Claro, ahí hay una gran preocupación y las falsas noticias precisamente se han encargado como de difundir cosas que no son. Realmente una vacuna, desde el punto de vista infeccioso, pues es un material totalmente inocuo.
Las vacunas que se están realizando en este momento, algunas por ingeniería genética y otras utilizando el propio virus, no son nocivas para la persona, no le están inyectando material genético, no le están colocando un chip para hacerle seguimiento. Entonces, lo que disponemos, las de las vacunas que disponemos ahora, en primer lugar, las de Pfizer y Moderna, que fueron las primeras que salieron, simplemente es colocar un RNA mensajero, que así es como se denomina científicamente, para que produzca en el organismo unas partículas del virus y de esta manera el organismo reconozca esas partículas como extrañas y genere la respuesta inmune. Una vez que se ha generado la respuesta inmune, estas partículas desaparecen de nuestro organismo. ¿En dónde van esas partículas? Van en una gotica de aceite, por decirlo de alguna manera. Son nanopartículas que no son ni siquiera visibles al ojo humano, y esa es la razón por la cual la vacuna de Pfizer, por ejemplo, requiere una ultracongelación, porque esta partícula es muy lábil al medio ambiente, de tal manera que ahí no llevamos ninguna sustancia nociva para el organismo. Por otro lado, hay otras vacunas que utilizan el virus, el coronavirus, pero es un virus que ya está inactivado por varios procesos de laboratorio, de tal manera que es un virus que no es dañino, y simplemente lo que va a hacer el organismo es reconocer ese virus que está inactivado y generar también la respuesta de defensa frente al mismo y generar esa respuesta inmune o protectora, pero ese virus que va en esa vacuna no nos va a causar infección. Médico Carlos, especialmente, ¿cuál es como esa diferencia entre las vacunas que ya han llegado a Antioquia y por qué unas se utilizan para llevar a territorios más alejados y otras se han definido para el área metropolitana, para el oriente? ¿Cuál ha sido como esa forma de definir como su uso? Mateo, las plataformas de vacunas son muchas. Normalmente, las de manera tradicional son las que se han hecho de virus vivos, como por ejemplo vacunas como la triple viral, que llevamos años fabricándolas, vacunas como la que menciona el doctor Sigifredo, virus atenuados, pero nacen unas nuevas plataformas que son vacunas de origen genético. Las vacunas de RNA mensajero tienen ese material genético de RNA. Usted tiene RNA en todo lo que usted mira, en su piel, en los alimentos, en cualquier superficie viva hay RNA, pero es una molécula tan sensible que con el más mínimo estímulo de luz, por ejemplo, se desintegra. Y eso lo explico para borrar el mito de que el RNA puede afectar el cuerpo o la información del ADN. Eso es lo primero. Lo segundo, las vacunas, como por ejemplo la de Pfizer, como tienen ese RNA que es tan sensible, requieren ultracongelaciones por encima de 70 y 80 grados. Por eso, estos procesos con estas vacunas las hemos definido en territorios muy urbanos. Pero la buena noticia es que Colombia no solamente adquirió vacunas de Pfizer que requieren ultracongelación. Ustedes vieron hace poco con la llegada de vacunas como la de Sinovac que requieren la congelación normal, la refrigeración de +2 a +8. Con esta tuvimos la oportunidad de llegar a todos los territorios y a todos los sitios donde no podíamos llegar con Pfizer. Pero la buena noticia sigue porque resulta que viene una nueva vacuna que se llama la vacuna de Johnson & Johnson, llamada vacuna Janssen, que es única dosis. Entonces, voy a tener poblaciones muy lejanas, poblaciones indígenas, poblaciones rurales dispersas, donde voy a aprovechar la vacuna de Johnson, aplico esa sola dosis, voy y vacuno en toda esa comunidad y eso nos va a favorecer que la cobertura en las vacunas en Antioquia sean por encima del 95%, lo que hemos llamado normalmente vacunaciones útiles. Y precisamente en ese sentido, ¿qué marca la diferencia en que algunas vacunas tengan un 90% de efectividad, otras un 95%? ¿Por qué se dan esas diferencias? Vea, esa es una muy buena pregunta y la voy a responder junto con el doctor Sigifredo por dos razones. Primero, porque esta vacuna es nueva. Como es una vacuna nueva, hablábamos en los ensayos clínicos de eficacia.
que es que la vacuna de Pfizer tiene un 95% de eficacia. Quiere decir que muy probablemente de cada 100 personas que yo vacuno, 5 no van a lograr esa inmunidad. Pero, ¿qué es lo importante? Que todas las plataformas y todas las casas farmacéuticas con este montón de vacunas sí han demostrado que son capaces de evitar la muerte y las enfermedades graves en un 95 a un 100%. Doctor Sigifredo. Indudablemente esa es la explicación. No podemos comparar una vacuna con otra. ¿Por qué no las podemos comparar? Porque todas fueron evaluadas en sitios distintos y en poblaciones distintas. De tal manera que la gran conclusión es todas las vacunas son buenas, porque ocurre con mucha frecuencia la pregunta de ¿cuál es la mejor para yo pedir que me vacunen con la mejor? Primero, no hay mejor ni peor, todas son buenas. Y segundo, esa otra posibilidad de pedir tampoco existe, porque tenemos que ir llevando el orden de acuerdo a las vacunas que van llegando. Y lo que dice el doctor Carlos es muy importante, o sea, si bien hay ciertos niveles de eficacia definidos de acuerdo a los ensayos clínicos, está claramente demostrado que todas las vacunas que hoy se están utilizando protegen casi al 100% de las hospitalizaciones y la mortalidad, que eso es lo más importante, y eso ya se está viendo, por ejemplo, en Israel, que es el país que va más adelante en los procesos de vacunación. Médico, le voy a pedir un favor. Nuevamente, digámosle a los antioqueños y antioqueñas si es posible o no escoger la vacuna que quiero aplicarme. Y dos, declive más importante, porque sería importante que ahorita mencionáramos los enemigos de la vacuna, los que no quieren vacunarse y por qué no quieren vacunarse. Y el otro punto es muy importante porque lo mencionaba al principio de la responsabilidad social, y es que necesitamos un número grande de personas vacunadas precisamente para poder hablar de que la curva empiece hacia abajo y de que aparezca esa famosa inmunidad de grupo o inmunidad de rebaño. ¿Qué significa esa inmunidad de grupo o inmunidad de rebaño? Que hay tantas personas protegidas que el virus no encuentra dónde alojarse. O si se aloja en una persona, esa persona no tiene a quién más transmitírselo. Y el virus, digamos que se extingue o queda en niveles tan bajos que no causa un problema importante. Entonces, de nuevo, responsabilidad social. Mientras más nos vacunemos, mejor nos va a ir a todos y más ligero vamos a llegar a esa inmunidad de rebaño y más ligero vamos a llegar a esa supuesta nueva normalidad. Entonces, de acuerdo a lo que usted nos está explicando, los primeros efectos que vamos a encontrar es no la disminución de pronto de los contagios, pero sí la disminución de la mortalidad. Claro, eso es muy importante. Por eso se prioriza la vacuna en Colombia, como en muchos otros países, por la edad. ¿Por qué? Hombre, porque son nuestros abuelos. Mire, tristemente, el 15% de la población colombiana que adquiere el COVID generalmente va a fallecer y son nuestros adultos mayores. ¿Cómo no vamos a proteger a nuestros abuelos con esta maravilla que es la vacuna, que además es un atajo para poder lograr lo que menciona el doctor, lo que llamamos inmunidad de rebaño, que traducido al español es ponerle barreras a este virus para que sea mucho más difícil infectar a otras personas? Entonces, si yo tengo una población de 100 personas, de las cuales tengo vacunadas 70, probablemente las otras 30 no van a encontrar o va a ser mucho más difícil que se infecten porque van a haber más barreras. Vamos a dar claridad sobre el tema de efectos adversos de la vacuna en adultos mayores. ¿Qué tipo de sintomatología pueden presentar y qué tan riesgosa es? Bueno, lo primero es definir qué es un evento adverso. Y es cualquier cosa que yo no espero con una vacuna. Eso es un evento adverso. Entonces, de ahí podemos partir a explicar que existen eventos adversos esperados.
Mateo, es normal que si a usted le van a poner la vacuna, usted sienta algo de temor y que también cuando lo vacunen sienta dolor, porque yo espero que una inyección me cause dolor generalmente y el 80% de las personas van a tener dolor. Eso es de esperar. Es de esperar que en el sitio donde me apliquen la vacuna, hombre, haya un pequeño edema o un enrojecimiento, una pequeña hinchazón que se va a perder y son eventos adversos, pero esperados. Pero también existen lo que llamamos eventos adversos no esperados, que puede que estén descritos en la literatura mundial, pero son anecdóticos. Por ejemplo, una persona que haga una reacción alérgica severa, yo lo vacuno y en menos de 5 minutos o 10, esta persona se hincha la cara, le salen ronchas, tiene dificultad para respirar. Esto ocurre de 4 a 11 por cada millón de dosis aplicadas. Entonces, el riesgo de vacunarme es mucho más bajito que de vacunarme. Y este es el llamado a que tenemos que entender que los efectos no esperados y graves son supremamente raros y los conocemos hace muchos años. Por ejemplo, esta vacuna, por ahí han salido algunos casos a decir que hay pacientes que pueden tener una parálisis del medio lado de la cara, producto de la vacuna, puede pasar, pero 4 de cada millón de dosis. ¿Que me puedo morir después de la vacunación? Sí, 4 de cada millón de dosis. Entonces es muy importante entender la frecuencia de la aparición de estos eventos para que tomemos la decisión correcta. Y la decisión correcta siempre va a ser vacunarnos. Precisamente, él habla de unos efectos esperados. ¿Cuándo ante un efecto esperado, un efecto que uno podría que es controlable, debe llamarse a la EPS o debería llamarse al médico de pronto de confianza para reportarlo porque creemos que puede agravarse? Claro, por supuesto, si la persona siente un malestar exagerado o está teniendo un desmayo o tiene una fiebre persistente, indudablemente tiene que consultar a un servicio de urgencias para que se evalúe cuál es su situación. Pero importante aquí dejar claro que la mayoría de esas situaciones que se presentan son por el mismo temor, por el mismo nerviosismo, por cosas intrínsecas a la persona. Hay personas que le tienen terror a las agujas, por lo tanto es probable que estas personas reaccionen de una manera distinta a otras que no les importa una inyección. Y es probable que en estos adultos mayores estas reacciones ya mencionadas causen un poco más de molestias precisamente por su edad y por sus condiciones previas, pero usualmente todas son manejadas en casa sin ninguna dificultad, excepto lo que hemos mencionado de la reacción alérgica que sí requiere una acción inmediata. Médico, también importante hacer claridad. Posterior a la aplicación de la dosis, ¿debemos continuar con el uso de tapabocas? Por supuesto. Siquiera no nos quedó esta pregunta en el tintero porque mucha gente tiene la sensación de que ya me vacuné y ya tengo ese pasaporte de inmunidad que me permite andar por todas partes, dejar el tapabocas, dejar la higiene de manos y dejar el aislamiento social. No lo podemos hacer. Primero, pues porque, ya lo mencionó el doctor Carlos, la protección no es siempre del 100%. Pudiera ser que yo esté en ese pequeño grupo que no alcance la protección con la vacunación y pudiera en algún momento infectarme. Segundo, recordemos que hay una serie de variantes del virus que están circulando en distintos lugares del mundo y que no tenemos certeza absoluta de que las vacunas actuales protejan contra esas variantes. Todo parece indicar que sí, pero todavía faltan muchos estudios, de tal manera que pudiera infectarme también por una de esas variantes. Y lo mismo durante los periodos siguientes a la vacunación. No es que yo me vacuno hoy, entonces ya no tengo absolutamente ningún riesgo, no, se requiere que pase un tiempo prudencial, normalmente de semanas, para que se desarrolle la inmunidad y realmente se desarrolle la protección. De tal manera que sí tenemos que continuar con las medidas de protección a pesar de que hayamos sido vacunados. Lo mismo que pasa con las personas que ya han sufrido el COVID. Igual deben seguir usando las medidas de protección.
Bueno, ya estamos en la parte final de este espacio de pedagogía, de información, de resolver inquietudes. Y yo quisiera que ustedes le enviaran un mensaje final a los antioqueños y antioqueñas que ahora nos ven sobre el proceso de vacunación, sobre los cuidados que debemos mantener y un mensaje en general a los adultos mayores. Digamos que muchas recomendaciones, y quiero aprovechar para hablar de 2 puntos que son importantes. El primero, la mayoría de nuestros abuelos pueden tener patologías crónicas, estos adultos mayores que pueden sufrir del corazón, que tienen arritmias, la presión arterial descontrolada, que son diabéticos. Por favor, si ustedes van a estar en lista para la vacuna, muy importante que estas enfermedades estén controladas. Cuando la vacunadora lo llame, o cuando la IPS lo llame, o en el momento en que accedan al proceso de vacunación, le van a hacer preguntas como, por ejemplo, ¿usted usa medicamentos para la coagulación de la sangre? ¿Usted en los últimos días ha tenido tos, ha tenido fiebre? ¿Usted en los últimos días ha tenido alteraciones de su azúcar? Y la respuesta es afirmativa. Por favor, no se vayan a vacunar hasta que el médico los revise y los controle, porque esto puede favorecer la aparición de lo que llamamos eventos adversos graves o complicados. Entonces, y lo otro es que ustedes también como familia y el abuelo o el adulto mayor que nos está viendo en este momento, mirar el riesgo-beneficio, porque si yo soy un paciente que tengo problema del riñón, tengo azúcar, no soy juicioso con los medicamentos, no soy juiciosito con las medidas no farmacológicas, entonces en este caso yo no recomendaría la vacunación, y eso es muy importante que lo tengamos presente, porque puede suceder, como de pronto está pasando en muchas partes del país, que vacunamos a los adultos con estas enfermedades descontroladas o descompensadas, y entonces se nos están incrementando las visitas al médico porque están presentando síntomas de dolor, dificultad para respirar, alteraciones del pulso que no son causa de la vacuna, son causa de la descompensación que tengo previo a la vacunación. El mensaje es muy claro: acceder a la vacuna para poder volver a la nueva normalidad que nos estamos entonces metiendo con esta enfermedad y con esta nueva enfermedad. Siempre lo repito en los espacios, todos queremos volver a hacer ejercicio a la calle, queremos volver a la universidad, queremos volver a abrazar a nuestros hijos. Entonces, este proceso lo podemos acortar accediendo a la vacunación. Bueno, y mensaje final, por favor, doctor. Bueno, mi mensaje para los adultos mayores es: no le tenga miedo a la vacuna, téngale miedo al COVID. Ese sí complica y ese sí mata. Y un mensaje adicional para hijos, nietos y cuidadores: no tomemos decisiones por nuestros adultos mayores, no les inculquemos miedo, porque muchas veces se escucha uno: no, yo a mi mamá no la hago vacunar. No, es que usted no es dueña de su mamá, dejemos a su mamá que tome la decisión. No, es que mi abuelita ya está muy ancianita, ya está cerca de los 100 años, ¿para qué la voy a vacunar? No, pero ella está consciente y puede tomar su decisión y se quiere vacunar. Entonces, entre todos, ayudemos para que sí, para que todos, en lo posible, nos vacunemos. Y es que proteger a nuestros adultos mayores es un acto de amor, y para precisamente salvar sus vidas, acompañémoslos, informemos, hagamos todo lo necesario para que ellos puedan acceder a la vacuna de manera ágil, efectiva. Y bueno, como lo hemos repetido en muchos espacios, cuidarnos y vacunarnos. Este proceso será gradual, se extenderá durante todo el año de acuerdo a lo que ha informado el gobierno nacional. Entonces debemos mantener todas las medidas de autocuidado, lavado frecuente de manos, uso de tapabocas, distanciamiento social, y por favor, cuidemos a nuestros adultos mayores en casa, como lo dijo ya el médico Carlos. Recordemos usar el tapabocas cuando estemos compartiendo esos espacios con nuestros adultos mayores. Y finalmente, pueden acompañar a sus adultos mayores a la aplicación de la vacuna. No vamos todos, no vamos en familia, va una persona con el adulto mayor y lo acompaña, lo ayuda, le hace
todo el acompañamiento necesario en la movilización. Estos son los espacios entonces que nosotros estamos destinando a resolver inquietudes, a informar bien, a hacer pedagogía sobre el proceso de vacunación en Antioquia. Recuerden cuidarnos y vacunarnos.